Hola, yo soy Valeria Castillo y junto a mis compañeras Alejandra Cortés y Analia Aispúa les vamos a hablar sobre un tema que puede acomplejar un poco a los chicos, que es la impotencia sexual. Así que comenzamos. La impotencia o disfunción eréctil es la incapacidad para conseguir una erección o mantenerla con la suficiente firmeza para tener una relación sexual. Cuando se dan, no es algo de preocuparse cuando se dan no tan frecuente, no es algo por qué preocuparse, pero ya cuando pasa de manera continua ya es momento de recurrir al médico. En las causas, la excitación sexual masculina es un proceso complejo que involucra al cerebro, las hormonas, las emociones, los nervios, los músculos y los vasos sanguíneos. La disfunción eréctil o impotencia sexual puede ser el resultado de un problema con algunos dichos factores. Del mismo modo, el estrés y la inquietud relacionada con la salud mental puede provocar disfunción eréctil o empeorarla. A veces la disfunción eréctil se debe a una combinación de cuestiones físicas y psicológicas y sobre todo también en el factor de la edad. Por ejemplo, una enfermedad física menor que hace que tu respuesta sexual sea más lenta puede generarte ansiedad con respecto a mantener una erección. Esta ansiedad puede provocar o empeorar la disfunción eréctil. Algunas causas físicas que involucran la disfunción eréctil, que son las más frecuentes, tenemos como la enfermedad cardíaca, los vasos sanguíneos obstruidos, el nivel de colesterol alto, la presión arterial alta, la diabetes, la obesidad, los síndromes metabólicos, enfermedades de Parkinson, esclerosis múltiple, determinados medicamentos con recetas, consumo de tabaco, sobre todo esta, enfermedad de la Peyronie, que es tejido cicatrizal dentro del pene, abuso del alcohol y de otras sustancias, en especial las drogas, trastornos del sueño, tratamiento contra el cáncer de próstata o el agrandamiento de la próstata, cirugías o lesiones que afectan la zona pélvica o la médula espinal. Algunas causas también pueden ser psicológicas, ya que el cerebro cumple una función clave en la activación de los sucesos físicos que provocan una erección, los cuales empiezan con la sensación de excitación sexual. Varias cosas pueden interferir en los sentimientos sexuales y provocar o empeorar la disfunción eréctil. Algunas de ellas que podemos mencionar son la depresión, ansiedad o trastornos de salud mental. El estrés, que es un factor que provoca muchas veces la disfunción eréctil y problemas de pareja debido al estrés, mala comunicación u otras preocupaciones. Los síntomas que acompañan a la disfunción eréctil o impotencia sexual pueden comprender problemas persistentes para tener una erección, problemas persistentes para mantener la erección y sobre todo la disminución persistente del deseo sexual. Prevención. La principal medida que los hombres deben tener en cuenta para evitar la aparición de la disfunción eréctil es la modificación del estilo de vida para evitar cualquier hábito que repercuta negativamente en las arterias y las venas, como fumar, el consumo de alcohol y grasas saturadas, la vida sedentaria y el estrés. Dejar de fumar. El tabaco dificulta la circulación sanguínea, por lo que el pene recibe un riego menor. El tabaco tiene la capacidad de alterar la síntesis del óxido nítrico, una molécula que tiene la función de dilatar las células musculares de las venas, facilitando el riego sanguíneo e incrementando la oxigenación de los tejidos, lo que favorece a la erección. Los efectos nocivos del tabaco pueden mantenerse tras abandonar el hábito, pero los estudios realizados señalan que los adultos jóvenes que dejan de fumar disminuyen el riesgo de padecer
la disfunción eréctil en un futuro. No abusar del alcohol. Si se trata de un abuso ocasional, los efectos inmediatos derivados de la ingesta excesiva de alcohol se traducen en que la sensación de excitación que siente el bebedor no se acompaña de la rigidez peniana habitual, es decir, que la rigidez es menor que cuando no se consume alcohol. En el caso de alcoholismo crónico, la disfunción eréctil está directamente relacionada con el tiempo, la frecuencia y la cantidad de alcohol ingerido por el paciente. En determinados casos, el alcoholismo puede provocar una de la disfunción eréctil denominada como permanente, que no remita ni aún después de dejar la adicción. Por eso es de vital importancia eliminar o reducir al mínimo el consumo de alcohol cuanto antes. Realizar ejercicio. Como en tantas otras afecciones, el sedentarismo es muy importante como un factor de riesgo para desarrollar disfunción eréctil. El ejercicio físico practicado regularmente tiene numerosos beneficios, disminuye las posibilidades de padecer enfermedades cardiovasculares al reducir el colesterol malo y favorecer la circulación sanguínea, dado que la estrecha relación existente entre los trastornos cardiovasculares y la de la disfunción eréctil previenen este tipo de dolencias, como lo son las cardiopatías y la hipertensión arterial. Además, también tenemos la hipercolesterolemia y la arteriosclerosis. Supone una protección adicional contra la disfunción sexual. Controlar el peso. El exceso de peso y la obesidad están relacionadas con desórdenes metabólicos que pueden desembocar en la diabetes mellitus, una enfermedad fuertemente asociada con la disfunción eréctil. Por lo tanto, es necesario seguir una dieta sana y equilibrada combinada con la práctica de ejercicio recomendada en el punto anterior para evitar el exceso de peso y sus consecuencias indeseadas. Descansa. La falta de horas de sueño, el estrés y una actividad excesiva pueden llegar a causar disfunción eréctil. No automedicarse. Determinados medicamentos pueden ocasionar de la disfunción eréctil. Nunca se debe tomar medicamentos sin control médico y en el caso de seguir un tratamiento debido a padecer una enfermedad crónica se deben adoptar otras medidas, como una dieta adecuada y la práctica de ejercicio, que contribuyan a disminuir al máximo la dosis de medicación necesaria para obtener los resultados terapéuticos perseguidos. Tratar la ansiedad y depresión. La disfunción eréctil puede estar originada por trastornos afectivos, traumas, problemas de pareja, que es necesario diagnosticar y tratar adecuadamente. Una vez eliminada la causa, se eliminan también sus consecuencias. Empezar cuanto antes a adoptar unos hábitos de vida saludable, evitando los factores de riesgo que predisponen a padecer disfunción eréctil, resultará más efectivo cuanto antes se introduzcan los cambios. Tipos. Tenemos que los tipos de disfunción eréctil. En la función eréctil intervienen diversos factores físicos y psicológicos, por lo cual la alteración de uno o más factores pueden llevar a la disfunción eréctil. Podemos clasificarlos en 3 tipos: leve, moderado y grave. Pero también se puede clasificar en 3 grupos. Orgánica, puede ser secundaria o de lesiones vasculares, que es lo más frecuente, pero también por causas neurológicas, hormonales o locales. Psicogena, debido a una disfunción del mecanismo eréctil sin lesiones físicas. Y la mixta, debido a la combinación de factores orgánicos y psicológicos. Incidencia. La disfunción eréctil afecta a entre el 12,1% y el 18,9% de los varones adultos entre 25 y 70 años en todo el mundo.
La impotencia o disfunción eréctil aparece con mayor frecuencia en hombres de más de 40 años. Entre los 40 y los 70 años se ha comprobado que 30 de cada 100 hombres sufren algún tipo de disfunción eréctil que puede ser más o menos severa. La prevalencia también parece haber aumentado entre los más jóvenes. Vemos muchos pacientes en consulta que acuden a edades muy tempranas por presentar disfunción eréctil. La mayoría de estos casos son de causa psicógena, expone el urólogo del Hospital La Paz Manuel Girón en Madrid. A estas edades, la respuesta a estímulos sexuales es mayor que en pacientes de más edad. Sin embargo, por mayor estrés, falta de educación sexual, conflictos personales en la esfera psicosexual, falsas expectativas del comportamiento sexual generadas por los medios o las redes, o incluso por antecedentes de abuso sexual. Hay pacientes que presentan disfunción eréctil a temprana edad de la juventud. El diagnóstico. Para la elaboración de un diagnóstico correcto, se tiene que tener en cuenta factores involucrados en el trastorno de la erección. Y para esto, en la elaboración del diagnóstico, es necesario que el paciente se someta a una entrevista. Esto desde el primer abordaje y con el objetivo de establecer un buen historial clínico para nuestro caso. En la entrevista con el afectado se pueden revelar factores psicológicos involucrados al trastorno de la erección y resulta sumamente fundamental descartar o identificar algún rastro de depresión que no siempre es aparente. Hay diversos tests que pueden ayudarnos a la identificación de la depresión, como es la escala de depresión de Beck, o también para nuestros pacientes geriátricos, la escala geriátrica de Yesavage. En los ancianos son sencillas y son fáciles de realizar. Estas casi no duran demasiado tiempo y es con un test predeterminado con una serie de puntuaciones, ahí determinando el nivel que tenga el paciente de depresión, variando entre leve, grave, severa o hasta inexistente. También se debe analizar en el ámbito de las relaciones personales para determinar si existen conflictos o dificultades de comunicación con la pareja. Una entrevista con la pareja sexual de nuestro paciente puede revelar datos de suma importancia. Es muy común que los pacientes simplemente, ya sea no haya apetito sexual o ya simplemente no les atraiga de la misma forma la pareja, entonces ahí ya sería nuestro problema, la raíz de la impotencia sexual de nuestro paciente. Por otro lado, existen varios tests que ayudan a establecer el diagnóstico de la disfunción eréctil. Los especialistas suelen utilizar principalmente dos de estos, que son el IIEF, que es el Índice Internacional de la Función Eréctil, o el SHIMP, que es el Índice de Salud Sexual para el Varón. La variante reducida del IEF, que consta de 5 preguntas y presenta una elevada sensibilidad y especificidad. Una puntuación menor o igual a 25 demuestra signos de disfunción eréctil. En una valoración general se debe incluir el historial médico sobre la ingesta de posibles fármacos que puedan estar afectando de alguna forma, la ingesta de hábitos alimenticios incorrectos o en su vida diaria, como pueden ser el alcohol
tabaquismo, una mala alimentación, em, algunas enfermedades como pueden ser la diabetes, la hipertensión o también la aterosclerosis. Además de esto, de una exploración de los genitales externos para descartar presencia de bandas fibrosas y una valoración de los signos de enfermedades vasculares, hormonales o neurológicas también. En las pruebas de laboratorio, los especialistas recomiendan medir los niveles de la testosterona, especialmente si la impotencia está asociada a la falta del deseo sexual. Y ahí también nos vamos ligando a la parte del abordaje inicial, que es la entrevista. Entre las pruebas de laboratorio también se incluye la valoración de la función tiroidea. También puede resultar útil determinar la hormona luteínica, ya que resulta difícil diagnosticar un hipogonadismo en función de valores de la testosterona exclusivamente. En un diagnóstico para los hombres más jóvenes resulta un poquito más complejo, pues las pruebas se tienen que ir más allá, además de un examen físico convencional, puesto que no es decir que es raro, pero mm, en lo último que se suele pensar cuando se trata de un joven que está en plena edad de debut sexual, es muy extraño pues pensar que esa es la primera opción. Por eso esto es un poquito más complejo de diagnosticar. Pues con problemas específicos puede ser necesario realizar pruebas más complejas, además del examen físico, como una medición de monitorización del pene durante la noche, una inyección de medicamentos en el pene o un ecodoppler. También se debería determinar los índices vasculares y que es especialmente beneficioso para realizar un diagnóstico correcto, como el índice de presión peniana o presión braquial, que indica el riesgo de otras alteraciones vasculares más graves, incluso en pacientes asintomáticos, como pueden ser en los pacientes más jóvenes. Cuando la causa no es clara, puede resultar eficaz una prueba de tumescencia nocturna del pene, o en sus siglas que son TNP, aunque no suele funcionar en pacientes ancianos. Los episodios de TNP se suelen asociar a las fases de sueño REM. Se pueden controlar las erecciones del paciente en un laboratorio del sueño especial. La, la ausencia de las mismas es altamente sugestiva de causa orgánica, aunque su presencia no indica de forma necesaria durante el día se detengan erecciones válidas. Muy bien, en cuanto al tratamiento, muchos médicos sugieren que la elección de los tratamientos para la impotencia o pues la disfunción eréctil tenga un seguimiento de menos a más intensivo, esperando llevar un estilo de vida lo más saludable posible, continuando con ayuda psicológico y con un tratamiento farmacológico y o dispositivos evasivos y por última instancia, intervención quirúrgica. La ayuda psicológica es recomendable para hombres de menos de 40 años,
ya que en estos casos la enfermedad suele ser, casi en la mayoría de los casos, psicológica. Incluso en casos de impotencia o disfunción eréctil por problemas físicos, muchos hombres necesitan ayuda farmacológica para poder superar sus problemas de autoestima derivados de esta enfermedad. Según las pautas de la Sociedad Americana de Urología y la Sociedad Europea de Urología, los inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 5 son la terapia en una primera línea y los agentes a tener en cuenta para un correcto tratamiento farmacológico. Antes de tomar cualquier otro tratamiento necesario, se debe de consultar con un especialista. Entre estos fármacos, cabe destacar 4, que son como los que menos contraindicaciones tienen y efectos secundarios también. El primero es el tadalafilo, que comercialmente se conoce como Cialis. Actúa en el flujo sanguíneo del pene siempre y cuando haya una estimulación sexual. Hay que ingerir este fármaco 30 minutos antes de mantener una relación sexual y su eficacia puede llegar a las 12 horas después de su administración. La ingesta del fármaco no se ve afectada por alguna dieta que se tenga en especial. El fármaco no se ve afectado de ninguna forma. Los efectos secundarios de este fármaco son en general leves a moderados, como dolor de cabeza, rinitis, enrojecimiento facial o dolores musculares. El siguiente fármaco es el verdenafilo, comercializado como Levitra. Actúa aumentando el flujo sanguíneo del pene siempre y cuando también haya una estimulación sexual. Su administración debe realizarse de 25 a 60 minutos antes de comenzar la relación sexual y su efecto puede durar hasta 5 horas. Los efectos secundarios de este medicamento son leves y van desde un dolor de cabeza y náuseas hasta mareos y rinitis. Hay que tener en cuenta que la concentración del fármaco en sangre se retrasa si se ingiere comida con alto contenido en grasa. Sin embargo, este retraso se produce con la bicodispersable. El siguiente fármaco es el sildenafilo, conocido como Viagra. Este es el más conocido de todos. Este también actúa en el flujo sanguíneo del pene siempre y cuando se tenga una estimulación sexual. Debe tomarse 1 hora antes de empezar la actividad sexual y su efecto puede durar hasta 5 horas. Este puede provocar también efectos secundarios como dolor de cabeza, sofocos, trastornos gastrointestinales o visuales. No pueden tomarla esto jamás en la vida, la pueden tomar hombres que sufran de retinitis pigmentosa o que estén tomando nitratos, al igual que en el resto de los tratamientos. Y al igual que el anterior, se puede ver afectado si se consumen alimentos ricos en grasa. Y por último tenemos el habanafilo, cuyo nombre comercial es Espedra. También actúa
aumentando el flujo sanguíneo en el pene, siempre y cuando haya una estimulación sexual. Debe tomarse 30 minutos antes de la relación sexual y su efecto puede durar hasta 6 horas. Este fármaco también se puede ver afectado por la ingesta de comidas ricas en grasa. El otro nivel, como si fuéramos subiendo de nivel de intensidad de tratamiento, estaría la medicina regenerativa. En el ámbito experimental, se ha empezado a administrar plasma rico en plaquetas inyectable en una estructura que está en el pene que se llama cuerpos cavernosos, que este es por decirlo así, uno de los encargados de que haya una erección, con el objetivo de regenerar los cuerpos cavernosos. Hay ensayos clínicos en marcha de esta línea, pero todavía no se ha alcanzado el nivel de evidencia científica alto. En un punto todavía más incipiente se encuentra la administración de células madres de la médula ósea en los cuerpos cavernosos. Y por último está el tratamiento de prótesis de pene. Esta es una intervención quirúrgica en aquellos pacientes que no responden a tratamientos de tipo farmacológico ni con inyecciones. Se les indica esto, que es un dispositivo hidráulico que sustituye a los cuerpos cavernosos del pene. Aquí tenemos un video del Instituto Peyronie, donde se ve cómo funciona este dispositivo. El pene no se ve alargado de ninguna forma, no se altera, pues su imagen externa es bastante discreto. Las ventajas de esto es que la erección puede durar tanto como el portador, pues, de este dispositivo lo quiera así. Según algunos testimonios de parejas que han sido sometidas pues a esta intervención, dicen que sus relaciones son hasta más placenteras, pues ya no están ligados a que haya esta respuesta natural, que es que luego de que acabas, todo se acaba. No, aquí puedes durar porque ya es algo, por decirlo, externo. Y la intervención se da por anestesia epidural, dura una media hora a una hora todo el proceso de la cirugía. Y son más o menos unas 6 semanas de reposo hasta que la inflamación baje y ya se tenga más que seguro que el momento en que se vaya a usar no haya ningún dolor y todo sea pues de la mejor manera. Fue todo. Muchas gracias por ver nuestro video de la impotencia sexual. Nos encantó hacerlo. Espero que se suscriban, le den a like y compartan. Estén revisando la cajita de la descripción, creo que se le llama, porque ahí vamos a estar dejando algunos links de algunas cositas que pusimos acá en este video. Y pues nada, muchas gracias. Compartan este video, que todo el mundo sepa lo que estamos haciendo. Y hasta la próxima.